Uno de los primeros problemas que aborda el gobierno provisional es el de la enseñanza primaria. Faltan tantas escuelas y maestros como los que en ese momento hay. De cada 100 españoles, 44 no saben leer ni escribir. El Ministerio de Instrucción Pública aumenta el presupuesto de educación un 50% para poder abrir cada año 5.000 nuevas escuelas. El objetivo esencial es el de poner en pie un sistema de educación pública, totalmente laica, capaz de sacar al país del atraso que padece. Para los republicanos, el futuro de España pasaba por la educación y la cultura. Heredó un sistema educativo confesional, con una elevada tasa de analfabetismo. Entre el 30 y el 50% de la población no sabía ni leer ni escribir, así como una baja tasa de escolarización. Casi el 50% de los niños escolarizados no iban a la escuela. También heredó un déficit de escuelas y de maestros. En estos momentos, en 1931, había 35.000 escuelas públicas y 37.000 maestros. El presupuesto dedicado a la educación era bajo. Representaba el 5,1% del gasto público. La educación secundaria estaba totalmente controlada por las órdenes religiosas. El 75% del alumnado asistía a centros docentes de órdenes religiosas que tenían alrededor de 295 institutos frente a los 100 públicos. El modelo de escuela que quería implantar la República era una escuela pública, laica, gratuita, mixta y unificada. Cuando digo unificada me refiero a la continuidad de niveles. Estableció 3 niveles, el primero de 4 a 6 años, llamado preescolar o infantil, que era de carácter voluntario. Este primer nivel se complementaba con el intervalo de edades entre 6 y 12 años, que correspondía a la educación primaria, que era de carácter obligatorio y común. Un segundo nivel dividido en 2 partes, de 12 a 15 años, sería la secundaria elemental, que sería también obligatoria y común, y un segundo sector de la secundaria de 15 a 18 años que tendría un carácter voluntario. El último nivel era la enseñanza superior o universidades. La idea de la enseñanza republicana lo que quería era fomentar en el alumno la reflexión y abandonar el carácter memorístico de aprender conocimientos sin ningún tipo de reflexión. La socialización entre el alumnado con la igualdad entre los sexos, el interés por la cultura y la práctica del deporte y de hábitos higiénicos. Los protagonistas de la reforma fueron los ministros de Instrucción Pública y Bellas Artes, Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, el director general de Enseñanza Primaria, Rodolfo Llopis, y el director del Museo Pedagógico Nacional y también presidente de las misiones pedagógicas, Manuel Bartolomé Cosío. Todos ellos procedían de la Institución Libre de Enseñanza. A nivel simbólico, el gobierno provisional tomó las siguientes medidas: la retirada de los retratos de Alfonso XIII y de los símbolos religiosos de los centros, la colocación de la bandera republicana, se derogaron todas las disposiciones de la dictadura de Primo de Rivera. Ahora, por ejemplo, se prohibió, por ejemplo, el uso del catalán en las escuelas durante la dictadura. Ahora se podrían impartir estas clases en lengua materna, tanto en escuelas maternales, párvulos y primaria. Se suprimió la obligatoriedad de la enseñanza de la religión y se pidió la obligatoriedad de tener título de maestro para poder ejercer la enseñanza primaria. Solo hubo una excepción en las poblaciones menores de 1.000 habitantes. Así, para la secundaria también se exigió el título de licenciado, ya fuera en centros públicos o en centros privados. Se reformó el Consejo de Instrucción Pública. Este órgano fue creado por la Ley Moyano en 1857. Era un órgano consultivo del gobierno que se dedicaba a las siguientes funciones: la formación y reforma de los planes y reglamentos de estudios, la creación o supresión de centros de enseñanza, la provisión de cátedras de nueva creación en la universidad, llevar los expedientes de separación o rehabilitación de los profesionales de la enseñanza, tanto de los maestros como de los catedráticos y pasando por los profesores de instituto,
revisar los expedientes de las oposiciones en caso de protestas o reclamaciones, así como los expedientes de concursos y traslados de personal docente. También llevaba los recursos de alzada contra los acuerdos dados en las direcciones generales, autorizaba para ejercer determinadas profesiones, validaba los estudios hechos en el extranjero y calificaba las obras para ser declaradas de mérito a sus autores, o aprobaba estas obras para ser destinadas a libros de texto para la enseñanza. La Segunda República reformó este Consejo de Instrucción Pública. A partir de ahora estaría formado por un presidente, un vicepresidente, y redujo el número de consejeros, pasó de 30 a 21. Todos ellos eran de reconocido prestigio tanto social como académico. El presidente cobraba un sueldo de 10.000 pesetas al año, el vicepresidente de 8.000, y cada consejero cobraba 25 pesetas por la asistencia a cada sesión del Consejo de Instrucción Pública. Estos consejeros tenían puesto asegurado el subsecretario del Ministerio de Instrucción y los directores generales de Primera Enseñanza y Bellas Artes. ¿En qué cambió la designación de los consejeros? Pues ahora sería competencia del gobierno, antes era del rey, y se eliminó un requisito que había anteriormente en la monarquía para ser consejero de Instrucción Pública, como ser alto cargo de la administración, ser una dignidad eclesiástica, o miembro de una Real Academia, inspector general del Estado o ser catedrático de universidad. Ahora ninguno de estos requisitos será necesario para ser miembro del Consejo de Instrucción Pública. El mandato de los consejeros era de 4 años. Otra de las reformas que se hicieron en este consejo fue eliminar una sección. Anteriormente había 5 secciones y ahora habrá 4 porque se eliminó la sección de Ciencias Eclesiásticas y Derecho. Las 4 secciones son Primera Enseñanza, Segunda Enseñanza, Escuelas de Comercio, Bellas Artes y Artes y Oficios, y como última sección la de Universidades y Escuelas de Veterinaria. Por decreto de 10 de junio de 1931 se creó el Consejo Universitario de Enseñanza Primaria. Este consejo perseguía 3 objetivos: la formación del magisterio, la difusión de la cultura popular y dar un sentido social a la escuela pública. Este Consejo Universitario de Enseñanza Primaria estaba estructurado en 3 consejos: los consejos provinciales, los consejos locales y los consejos escolares. Los consejos provinciales tenían como sede la capital de la provincia y tenían como competencias organizar cursillos, conferencias, viajes para la formación de los maestros, nombrar interinos, sustitutos, conceder licencias en caso de enfermedad, oposiciones, nuevos nombramientos, conceder permutas entre los maestros de la misma provincia, elaborar el calendario escolar, resolver expedientes sancionadores siempre que no excedieran del sueldo de un mes y, por último, aprobar las cuentas del material escolar. Los consejos locales tenían su sede en cada ayuntamiento y como competencias tenían el cuidado de las instalaciones de las escuelas, tanto a nivel higiénico, de equipamiento y pedagógico, facilitar la casa-habitación a los maestros, estimular la asistencia a clase entre los padres, cuidar de la asistencia escolar entre los alumnos, fomentar la cultura popular, comunicar las anomalías que hubiera al Consejo Provincial y, por último, conceder permisos a los maestros en caso de urgencia, no máximo de 8 días. Y, por último, los consejos escolares tendrían su sede en cada escuela y sus competencias serían ayudar a los consejos locales en la construcción, reparación y conservación de los locales y del material de enseñanza, adquirir inmuebles para los maestros, aplicar reglamentos sanitarios a los centros, ya sea la limpieza, la calefacción del centro, proveer de material escolar, adquirir, reparar y mantener el mobiliario, fomentar la asistencia escolar de los alumnos y organizar el funcionamiento de las obras complementarias a los centros, como eran las colonias, las cantinas. Hubo un informe del Consejo Provincial pedido por el Consejo de Instrucción Pública que dictaminó la necesidad de crear 27.000 aulas para atender a 1,5 millones de alumnos que todavía no estaban escolarizados.
¿De dónde saldrían estas 27.000 aulas? Pues serían de nueva creación en los ayuntamientos que no pudieran habilitar locales o solares municipales para uso educativo. Era inviable hacer todas estas aulas por falta de personal y también por falta de recursos tanto materiales como económicos. El gobierno provisional aprobó un plan quinquenal. En el primer año se construirían 7.000 aulas y en los 4 años siguientes se construiría a razón de 5.000 aulas cada año. ¿De dónde saldría ese dinero? De un préstamo de 400 millones de pesetas. El 1 de septiembre de 1931 se crearon 7.000 plazas de maestros con un salario de 5.000 pesetas. El dinero salió de parte del presupuesto del Estado y también parte de un crédito extraordinario que se solicitaría a las Cortes. Los ayuntamientos en la construcción de las nuevas aulas y escuelas era la proporcionar al Estado solares para centros educativos y ayuda financiera siempre que pudieran. Y el papel del gobierno era llevar todos los gastos de la construcción entre un 50 y un 75% y una vez construida el nuevo aula o la nueva escuela, llevar el sueldo del maestro. El resultado de esta construcción de aulas y de escuelas, se proyectaron 2.300 edificios para construir 10.000 aulas. Antes de la Guerra Civil, de estos 2.300 se llegaron a construir 700 y de las 10.000 aulas solo se llegaron a levantar 3.000. Las razones del incumplimiento se debe a que algunos ayuntamientos se negaron a ofrecer solares municipales, a la falta de presupuesto, a planes arquitectónicos irregulares y también a la corrupción en la concesión de las contratas, ya que algunas empresas aumentaron los costos el doble o incluso el triple. Además, el desarrollo de la construcción de nuevos centros fue desigual. Por ejemplo, en Madrid se llegó a cerca del 50% de los proyectos. Se proyectaron 45 edificios y se construyeron 20. Pero, por ejemplo, en Valencia o en Cádiz no se levantó ningún centro educativo nuevo. Para las primeras plazas, para las 7.000 primeras plazas, no había maestros suficientes, entonces el ministerio organizó cursillos para funcionarios que tuvieran el título de maestros, pero que trabajaran en otros servicios, en otros departamentos de la administración con el objetivo de cubrir las plazas. La profesión de maestro se mejoró muchísimo durante la Segunda República. Hubo una subida salarial del 15%. El objetivo era convertir la profesión en atractiva y se esperaba la promoción de 20.000 maestros en un plazo de 4 a 5 años. Se puso mucho hincapié en la formación del nuevo maestro. Por eso el decreto de 29 de septiembre de 1931 puso las bases de la formación del magisterio. Tendría que tener 3 etapas, la primera de cultura general en los institutos de secundaria, una segunda etapa de formación profesional en las escuelas normales y una tercera etapa de práctica docente en las escuelas primarias. Sería obligatorio que en cada capital de provincia se construyera una escuela normal, excepto en Madrid y Barcelona, donde habría 2. Los requisitos para entrar en la escuela normal era tener 16 años y el título de bachillerato, y no padecer ninguna enfermedad ni contagiosa ni defecto físico. Para entrar en la escuela normal se pasaba un examen de ingreso ante un tribunal formado por 2 profesores de la escuela normal, un inspector de enseñanza primaria y un maestro. El examen consistía en 3 partes, un examen de letras, con donde se incluía una traducción de un texto de español a francés, un examen de ciencias con resolución de problemas de matemáticas y física y una redacción de un tema propuesto por el tribunal. El plan de estudios de las escuelas normales eran de 3 cursos donde se enseñaba la metodología de las asignaturas. Se les enseñaba a dar la clase, no se les enseñaba más conocimiento, sino a dar la clase, la metodología, y eso es muy importante. Al finalizar los 3 años se pasaba un examen común ante un tribunal para determinar la nota final. Esa nota era importante porque marcaría el orden de preferencia para elegir un centro para las prácticas. Estos cursos dentro del aula se
complementaban con salidas externas a visitas a centros educativos o visitas a empresas, a fábricas o a museos. Y después de esos 3 años había un año de prácticas en un centro educativo de enseñanza primaria. Realmente la Segunda República, donde más puso hincapié en sus reformas fue en la enseñanza primaria, pero eso no quiere decir que en secundaria y universidades no hiciera reformas. De hecho, se derogaron los planes de estudio de secundaria y universitaria de la dictadura de 1926, volviéndose al bachillerato de 1903 hasta que se hiciera una nueva ley de educación y un nuevo plan de secundaria. En 1934, en el segundo bienio de la República, se aprobó un plan de estudios del bachillerato. Ahora el bachillerato estaría compuesto de 7 cursos en 2 ciclos, uno de 3 años y el segundo de 4 años. Los requisitos para acceder al bachillerato eran tener 10 años y aprobar un examen de ingreso. Al finalizar el primer ciclo, o sea, los 3 primeros años, se debería aprobar un examen para continuar en el segundo ciclo. Al finalizar el 5.º curso, ya en el segundo ciclo, para aquellos que quisieran ingresar en las escuelas normales, se les expedía un título, un certificado de estudios elementales de bachillerato para que ingresaran en las escuelas normales. Y al finalizar el segundo ciclo, deberían aprobar un examen para entrar en la universidad. En la cuestión de la repetición de cursos se estableció que aquellos alumnos que no aprobaran 2 o más asignaturas no podían pasar de curso. Dentro de estas asignaturas no contaba la asignatura de dibujo. Los resultados de la educación secundaria en la República se duplicó el número de institutos construidos y se duplicó casi también el número de alumnos, se pasó de 70.000 a 130.000 alumnos. En cuanto a la universidad, se establecieron nuevos planes de estudio para las carreras de Filosofía y Letras, Farmacia, Derecho, Medicina y Química. También se creó una fundación nacional dedicada a la investigación. Esta fundación nacional era reconocida con personalidad jurídica propia y no era dependiente del gobierno. Estaba financiada por instituciones tanto públicas como privadas y perseguía el fomento de la investigación científica, la formación de nuevo personal científico, realizar convenios con industrias y empresas, coordinar trabajos de investigación, intercambio de profesores y alumnos extranjeros y, por último, la participación de España en congresos internacionales. La Junta de Ampliación de Estudios facilitó también estudios en el extranjero y también a extranjeros que vinieran a estudiar en España. ¿Cómo? Pues informando sobre centros tanto en España como en el extranjero, buscar alojamientos a los españoles en el extranjero o a los extranjeros en España, con validación de estudios y, por último, organizar colonias internacionales tipo Erasmus, como se está haciendo en la actualidad. Había un tema que siempre ha sido candente en el sector educativo, que era el acceso a las cátedras universitarias. Y entonces se estableció un decreto el 25 de junio de 1931 con los nuevos requisitos para acceder a las cátedras. Eran ser español mayor de 23 años, no estar inhabilitado para ejercer cargo público y tener el título académico exigido. Para opositar, se opositaba ante un tribunal examinador compuesto por un presidente, 2 catedráticos y 2 especialistas en la materia de la cátedra. Este tribunal era elegido por el Consejo de Instrucción Pública y por la universidad que tenía la plaza vacante de catedrático. El examen consistía en 5 pruebas. La primera era una exposición de la actividad del alumno, tanto docente como investigadora, que duraría 1 hora. Una segunda prueba, que era la exposición y discusión con el tribunal sobre el punto de vista del alumno en relación al método y al programa de la asignatura a la que se presentaba para la oposición, también 1 hora de duración. La tercera prueba consistía en la exposición de un tema elegido por el opositor, 1 hora de duración. La cuarta prueba era una exposición de un tema elegido por el tribunal, 1 hora de duración, pero se le daba 6 horas
previas para preparar el tema, donde podía hacer uso de cualquier tipo de bibliografía, pero siempre sin salir del recinto universitario. Y la última prueba consistía en un ejercicio práctico designado por el tribunal. Podía ser el opositor eliminado en cualquiera de estas 5 pruebas, pero se pedía como requisito la unanimidad de los miembros del tribunal. Para obtener la plaza se necesitaba al menos 3 de los 5 votos y cada miembro debía justificar por escrito en un informe la intencionalidad de su voto, ya sea positivo o negativo. Fuera del ámbito escolar, la Segunda República intentó el fomento de la cultura. 2 ejemplos os pongo. La creación de las misiones pedagógicas el 29 de mayo de 1931 y la creación de bibliotecas. Las misiones pedagógicas tenían como objetivo difundir la cultura, la participación ciudadana y elevar el nivel de estudios, de educación de los ciudadanos de las poblaciones rurales más alejadas de las ciudades donde no llegaban los centros educativos. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues por medio de lecturas, conferencias, cine, teatro, concierto, por todo tipo de punto de cultura. Dependía las misiones pedagógicas del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Se le destinó en el primer año una dotación presupuestaria de 300.000 pesetas que fue aumentando año a año. En el 32 de 525.000, en el 33 de 700.000, pero en el 34 empezó a reducirse la dotación a 650.000 hasta que desapareció en el año 1935. Los misioneros, los que daban las clases, por llamarlo de alguna manera, eran voluntarios. Pertenecían al mundo universitario o eran profesores o intelectuales y lo que hacían era complementar el trabajo del maestro rural allí donde hubiera escuelas. Con relación a las bibliotecas, hubo un decreto de 7 de agosto de 1931 que dictaminaba que cada escuela primaria debería tener una biblioteca, que debería estar supervisada por el maestro y ser responsabilidad del consejo local. Se dotó anualmente para la creación de bibliotecas en el presupuesto de 100.000 pesetas. Los libros eran obtenidos o por subvenciones públicas o por donaciones de particulares, ya fuera en libros o en dinero. Los recursos destinados para la creación de bibliotecas en el primer año fue de 50.000, en 1932 de 100.000, así como en 1933, y en 1934, como pasó con las misiones pedagógicas, se redujo el presupuesto a 50.000 pesetas. Y esto es todo lo que os quería contar sobre la política educativa de la Segunda República.